Bueno, Ecuador ha derrumbado 3 puentes que conectaban su frontera con Colombia en el resguardo indígena de Mayasquer, en Cumbal. Esto tiene varios elementos antropológicos que quiero analizar. Hay que tener en cuenta que a lo largo de las fronteras nacionales existen muchos grupos étnicos, indígenas o campesinos que comparten y dividen, por ejemplo, sus familias a uno y otro lado de la frontera. Además, por estas infraestructuras circulan servicios, alimentos y hay un permanente intercambio en la cotidianidad. Lo que el gobierno de Ecuador ha manifestado es que por aquí se dan los pasos ilegales del crimen y el narcotráfico. En cambio, las comunidades sustentan que estos son puentes ancestrales que construyeron ellos a través de mingas y que estos refuerzan los tejidos comunitarios y ancestrales de estas comunidades. Entonces, el primer conflicto que aparece aquí es si el Estado puede atacar lo que en este caso es una infraestructura privada o comunitaria, pero que no fue hecha por el Estado y que sustenta diariamente la dinámica de la vida de una comunidad. Por tal motivo, algunas comunidades indígenas, Pasto, Aguay, Quillacinga, han dicho que este es un acto terrorista porque vulnera sus derechos fundamentales, que además, en coherencia con los usos y costumbres de las comunidades, está protegido por el convenio 169 de la OIT. Políticamente, lo que se está declarando es que solo es legal aquello que hace o que construye el actor Estado, desconociendo las capacidades de múltiples comunidades que desarrollan sus infraestructuras comunitarias, que asimismo podría extenderse a lo privado. En síntesis, las comunidades alegan que la frontera de su cultura no es la misma frontera que imponen los estados. Y esto es algo muy interesante para repensar, porque el Estado, desde su visión centralista, únicamente establece los límites de las naciones bajo la demarcación tradicional, sin tener en cuenta las relaciones de parentesco, de comercio, que para ellos no están en el marco legal, pero que son cotidianas para la diversidad de comunidades. Así que con esto podemos entender que el Estado, sea ecuatoriano, colombiano, como aparato de administración y ejercicio del gobierno, no reconoce la diversidad cultural y territorial que tiene una nación. Bien, estaban ahí los puentes. Muchos comentarios en las redes estaban diciendo que los indígenas pues son cómplices de la criminalidad. Yo no creo que es así, pero cuéntenme ustedes aquí abajo qué opinan.